Bienvenidos a un nuevo videotutorial de radioelectronica.es. En él vamos a llevar a la práctica, en nuestro laboratorio virtual, el circuito que hemos visto en el artículo del blog titulado Cálculo de circuitos con diodos LED. Como ves en el esquema que muestro en pantalla, el primer circuito que vamos a estudiar es el que incorpora una batería de 12 voltios. Recordaremos que para esta tensión la resistencia limitadora que debemos usar es de 680 ohmios. También podemos observar cómo hemos incorporado sendos voltímetros en paralelo con la resistencia y también en paralelo con el LED. Además, hemos intercalado en el circuito un miliamperímetro para controlar la intensidad que está circulando a su través. Antes de continuar, me gustaría hacer un inciso. En el blog hemos dejado claro que íbamos a hacer los cálculos suponiendo, por seguridad, que la caída de tensión en el LED fuera de 2 voltios. Esto lo íbamos a hacer si desconocíamos el valor exacto de esta tensión. Sin embargo, también explicamos allí que lo mejor es acudir a la información que nos suministra el fabricante, ya que si queremos que los resultados sean exactos, es mucho mejor hacer los cálculos con la información que nos da el creador del componente. Por ejemplo, el LED que implementa nuestro software tiene una caída de tensión algo superior, de aproximadamente 2,9 voltios para una corriente de 20 mA y de unos 2,37 voltios para una intensidad de corriente de 15 mA. Esto hará que los cálculos sean ligeramente diferentes, pero siempre debemos de tener en cuenta que si no conocemos esa información, los cálculos los debemos hacer para una caída de tensión en el LED de solo 2 voltios. Dicho esto, vamos a comprobar que con la batería que hemos implementado de 12 voltios y la resistencia calculada de 680 ohmios, obtenemos un resultado aceptable. Vamos a activar el circuito. Cerramos ahora el interruptor y vemos el resultado. Ok, vemos cómo nuestros cálculos no iban mal encaminados. La caída de tensión en la resistencia está rondando los 10 voltios, 9,70 para ser exactos, y la intensidad que circula a través del circuito es de 14,27 mA, muy cercana a los 15 mA que habíamos calculado. La caída de tensión en el LED, para esta intensidad de corriente, resulta ser superior a los 2 voltios que estimamos en un principio, como ya hemos dicho en la explicación dada anteriormente. Sin embargo, este valor es perfectamente asumible, es solo de 2,30 voltios, 0,30 voltios, 0,3 voltios superior a la tensión calculada. Como vemos, los cálculos que hicimos en su momento son muy aproximados. Hemos conseguido iluminar el LED haciendo circular a su través una intensidad de corriente de aproximadamente 15 mA, con lo cual estamos dentro de las recomendaciones dadas por el fabricante. Una vez visto este circuito, vamos a continuar ahora con otro en el que vamos a reducir el valor de la batería a solo 5 voltios. Bien, a continuación vamos a comprobar los parámetros de corriente y tensión de un diodo LED alimentado con una pila de 5 voltios. La resistencia que habíamos calculado para una caída de tensión en el LED de 2 voltios era de 200 ohmios y por aproximación la dejamos en 220 ohmios. Vamos a ver si estos cálculos son verdaderamente aproximados. Activamos el circuito y cerramos el interruptor. Bien, vemos como efectivamente los parámetros calculados son muy cercanos a los reales. Tenemos en el LED 2,16 voltios
y la intensidad a su través es de prácticamente 13 miliamperios. Aunque el circuito puede funcionar perfectamente así, quizás lo podríamos mejorar si le disminuimos un poco el valor a la resistencia. En este caso, el valor inmediato inferior estándar sería de 180 ohmios. Vamos a comprobar esta idea. Vamos a abrir el interruptor y desconectamos ahora, desactivamos el circuito. Vamos a cambiar el valor de la resistencia. Vamos a ponerle 180 ohmios, ¿ok? Volvemos a activar el circuito y a cerrar el interruptor. Ok, ahora la tensión en el LED está más acorde con la tensión real que, recordemos, en nuestro software el diodo LED tiene una caída de tensión de 2,37 voltios. La intensidad de corriente también se aproxima bastante a los 15 miliamperios que habíamos calculado en un principio. De todas formas, aquí vemos claramente, se desprende de esto, de que el conocer los parámetros reales de los componentes nos va a ayudar bastante en el cálculo de circuitos. ¿Ok? Hacemos ahora la simulación de este mismo circuito usando una batería de 18 voltios. Ok, tenemos ahora a nuestro diodo LED alimentado con una tensión de 18 voltios. Para esta tensión de alimentación, la resistencia que calculamos fue de 1066 ohmios. El valor superior estándar más cercano es el de 1200. Ese es el que le hemos puesto. Comprobemos la exactitud de nuestros cálculos. Vamos a activar el circuito y a cerrar el interruptor. Ok, en el diodo caen 2,18 voltios y la intensidad de corriente que lo atraviesa es de algo más de 13 miliamperios. Todo esto está dentro de los límites normales de aquello que habíamos calculado, suponiendo que en el LED debieran de caer 2 voltios. Sin embargo, vamos a ver si podemos afinar más. Sabemos que nuestro LED, para 15 miliamperes de intensidad de corriente, necesita 2,37 voltios. Vamos a tratar de acercarnos a esos parámetros. Vamos a reducir el valor de la resistencia al siguiente valor estándar inferior, que en este caso serían 1000 ohmios. Para ello vamos a abrir primero el interruptor y desactivar el circuito. Ahora cambiamos el valor de la resistencia a 1000 ohmios y de nuevo activamos el circuito y cerramos el interruptor. Vemos como ahora los valores de tensión y corriente a través del diodo son algo superiores a los establecidos como estándar por el fabricante de nuestro software. Recordemos, 2,37 voltios para el diodo con una intensidad de corriente de 15 miliamperios. Sin embargo, esta pequeña diferencia no va a afectar para nada al funcionamiento de nuestro circuito, pudiendo establecer perfectamente estos valores para un funcionamiento habitual y permanente. Después de ver estos ejemplos, esperamos que te haya quedado claro el cálculo de circuitos con diodos LED. Te esperamos en el siguiente video tutorial.